Hola, y una muy cálida bienvenida a este nuevo análisis a fondo. La verdad es que es un verdadero placer estar aquí para sumergirnos en otra exploración de esas que te dejan pensando durante días. Totalmente. Un saludo a todos los que nos acompañan hoy. Bueno, la misión que tenemos hoy por delante parte de unos apuntes fascinantes, unos documentos que han llegado a nuestra mesa bajo el título de Episodio 44 Santa Francisca Romana. Y quiero dejar muy claro desde el principio que, aunque hablemos de una figura del siglo XV, Ujú. cuya festividad marca el calendario el 9 de marzo, no estamos ante una biografía histórica polvorienta. Para nada. Es que es justo lo contrario. Exacto. Lo que tenemos entre manos es un manual sorprendentemente actual sobre lo que los textos denominan la santidad en medio del mundo. Una frase que ya de por sí choca, ¿verdad? ¿Choca? Muchísimo. Vale, vamos a desgranar esto, porque el conflicto inicial que plantean estas notas es un gancho perfecto. A ver, normalmente, cuando pensamos en alcanzar una vida de profunda espiritualidad o de paz interior, la primera imagen que se nos viene a la mente es la de alguien aislándose por completo. Claro. Imaginamos a un ermitaño en lo alto de una montaña o, no sé, a alguien que se retira a un monasterio en absoluto silencio, muy lejos del ruido, de los atascos y de los problemas de la civilización. El típico retiro espiritual prolongado. Eso es. Sin embargo, estas notas sobre Santa Francisca Romana nos proponen exactamente lo contrario. Nos dan una auténtica bofetada de realidad frente a esa idea preconcebida. Pues es el punto de partida perfecto, porque esa es precisamente la premisa que vertebra todo el material que estamos analizando hoy. Las fuentes documentan de manera muy meticulosa cómo la gracia tiene la capacidad de transformar la vida ordinaria. Ujú. Y me detengo un segundo aquí, porque cuando el texto habla de gracia, no se refiere a un concepto teológico abstracto, lejano e incomprensible. No es algo reservado solo para los manuales de teología. Para nada. Se refiere a esa presencia activa de lo divino, a esa ayuda que, según la fe cristiana, eleva y transforma la naturaleza humana en el día a día. En lo cotidiano. Exactamente. El texto nos dice que esta fuerza puede convertir lo cotidiano en un camino directo hacia Dios, sin la más mínima necesidad de huir de la sociedad o de buscar refugio lejos de los problemas. O sea que no hay que escapar. No, la espiritualidad que vemos aquí documentada no es una vía de escape. Es más bien una forma diferente de habitar la realidad de todos los días. La premisa central es que lo divino puede y de hecho debe impregnar lo más común y corriente. Qué interesante. Y para entender cómo se aterriza esta idea tan elevada, la fuente nos lleva a los primeros años de su vida, a una especie de encrucijada vital. Una crisis en toda regla. Sí. Una crisis tremenda. Resulta que Francisca tenía una vocación clarísima. Los documentos dicen que ella deseaba fervientemente ser religiosa. Ese era su plan, su gran meta en la vida. Lo tenía cristalino. Pero la historia da un giro radical, porque su familia tenía otros planes, y como era tan costumbre en la época, pues arregló su matrimonio. Claro, el contexto histórico manda. Y para ilustrar el peso de esto, imaginemos por un momento la sensación de tener el plan de vida perfecto. Un camino trazado con una claridad absoluta, y de repente, fuerzas externas cambian completamente el guión. Es desolador. Es una experiencia universal de frustración que cualquiera puede entender hoy en día. Esa sensación de que a uno le arrebatan el control de su propio destino y le colocan por la fuerza en una vía que no ha elegido en absoluto. Pues lo fascinante de esto es precisamente cómo ella procesa ese cambio de guión. A ver, Porque si lo pensamos bien, la reacción humana más lógica, o al menos la más habitual, ante una situación donde las aspiraciones más profundas son truncadas por imposiciones familiares, sería la amargura. hombre, lo normal sería estar furiosa. Sería el resentimiento continuo o, en el mejor de los casos, una resignación pasiva y muy triste. Una vida arrastrando los pies. Totalmente. Pero las notas nos indican un cambio de paradigma extraordinario en su mente. Lejos de ver este matrimonio arreglado como una prisión o como un muro insalvable para su vocación original, Francisca comprendió algo de una profundidad inmensa, ¿El qué? que Dios también se encuentra en esa vida cotidiana impuesta. No vio su nueva situación como un fracaso rotundo, sino como el nuevo terreno, el nuevo laboratorio donde debía cultivar su espiritualidad. Es decir, no se pasó la vida lamentándose por lo que pudo haber sido y no fue. Exactamente. El texto especifica los roles que asumió con total plenitud.
Fue esposa, fue madre de varios hijos y al mismo tiempo mantuvo una vida de profunda oración. Madre mía, todo a la vez. Todo a la vez. Lo que los documentos destacan es su capacidad para fusionar una vida de altísima exigencia espiritual con las abrumadoras obligaciones domésticas de una mujer de su época. Claro. No dividió su vida en compartimientos estancos del tipo ahora rezo y luego ahora cuido de la casa, sino que unificó todo bajo un mismo propósito. Esa integración es realmente impactante. Pero claro, aquí es donde alguien que nos esté escuchando podría hacer de abogado del diablo y pensar, bueno, es muy fácil encontrar la paz interior y la santidad en lo cotidiano si vives en una mansión renacentista. Claro, la visión idílica. Rodeada de sirvientes, en un entorno idílico y pacífico, leyendo todo el día. Ya. Sin embargo, los apuntes nos dan un baño de realidad tremendo cuando describen el contexto histórico en la sección titulada Roma en tiempos difíciles. Y tan difíciles. Es que Roma a principios del siglo XV no era un escenario bucólico para nada. Atravesaba una época terriblemente convulsa. Muy oscura. El texto enumera factores devastadores que marcaban el día a día de la ciudad. El cisma de la Iglesia, que provocaba una inestabilidad política enorme, guerras constantes en las calles, epidemias letales y una pobreza generalizada brutal. Ese era el verdadero telón de fondo de su supuesta vida cotidiana tranquila. Un telón de fondo de extrema dureza. Hablamos de una ciudad cuyas infraestructuras estaban en ruinas, donde los lobos literales y figurados deambulaban por las calles. Lobos literales, fíjate. Sí. Una ciudad asolada por enfermedades que diezmaban a la población en cuestión de semanas y sumida en una precariedad económica asfixiante. En un contexto así de hostil, el instinto básico de supervivencia dictaría cerrar filas, Protegerse. proteger a los tuyos, atrincherarse tras los gruesos muros de casa y evitar a toda costa el contacto con el exterior, especialmente cuando los documentos mencionan explícitamente las epidemias. Claro, el contagio. La exposición a los enfermos en aquella época, sin los conocimientos médicos que tenemos hoy, era asumir un riesgo letal casi seguro. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Y donde tengo que hacer un poco de Pepito Grillo, porque hay algo en el texto que me choca bastante. Dime. Frente a ese panorama desolador que acabas de describir, las notas afirman que Francisca abrió su casa para ayudar a los pobres y enfermos. A ver, desde una perspectiva moderna y puramente práctica, esto suena casi irresponsable. Suena a locura, sí. Si hay una epidemia letal en tu ciudad y tienes hijos pequeños en casa, abrir las puertas para meter a los enfermos no es una temeridad absoluta. No es poner en un riesgo gravísimo a tu propia familia. ¿Cómo justifican las fuentes una decisión tan radical? Es una pregunta excelente y muy necesaria en este análisis, porque nos obliga a entender la mentalidad de la época y la radicalidad de su convicción. El texto no oculta la crudeza de la situación. No la endulza. Para nada. De hecho, documenta que Francisca experimentó la pérdida de hijos debido a las enfermedades de la época. Qué duro. Durísimo. Pero la justificación no nace de una imprudencia temeraria, sino de una visión teológica llevada al extremo. Para ella, el dolor del vecino no era ajeno. Ya. Su concepción de la caridad dictaba que no podía buscar su propia salvación o comodidad si el cuerpo social a su alrededor se estaba desangrando. El análisis que surge de estos datos es que su hogar literalmente se transformó. Dejó de ser un refugio privado para convertirse en un hospital improvisado y un centro de asistencia continua. O sea que desdibujó por completo la línea entre lo privado y lo público por pura necesidad y convicción. Así es. Y esto nos conecta con una idea central sobre la naturaleza de la vocación. ¿En qué sentido? Pues a menudo pensamos que la vocación se descubre mirando hacia adentro, en la introspección silenciosa. Pero el ejemplo que documentan estas fuentes sugiere que la verdadera vocación a menudo surge como una respuesta directa e ineludible al sufrimiento del entorno inmediato. Como una llamada a la acción. Exacto. Su llamado espiritual no la alejó del mundo, la empujó de cabeza hacia el dolor de sus vecinos. Comprendió que proteger a su familia no consistía solo en aislarlos físicamente, sino en enseñarles, con el propio ejemplo, una forma de amor radical e incondicional hacia los más vulnerables. Esa respuesta al dolor nos lleva a lo que los apuntes denominan la clave espiritual y la dimensión apologética de su vida. Conceptos importantes. Y para que nadie se pierda con el vocabulario técnico de los textos, cuando se habla de dimensión apologética, no se refiere a ir pidiendo disculpas por ahí. No tiene nada que ver con pedir perdón. Se refiere a la defensa de la fe.
Y lo fascinante es que Francisca no defendió sus creencias escribiendo largos y complejos tratados teológicos en latín para convencer a eruditos de la época. Eso se lo dejaba a otros. El núcleo de este debate desmitifica por completo la idea de la santidad. El texto señala el error común de pensar que la fe exige retirarse del mundo y afirma rotundamente que Santa Francisca muestra una verdad esencial, que la santidad no está reservada al monasterio. ¡Qué afirmación tan potente! Es una declaración que derriba los muros de los conventos para llevar la exigencia espiritual directamente al fango de las calles. Y si conectamos esto con una perspectiva histórica más amplia, vemos que la tradición cristiana, aunque a veces la cultura popular la malinterprete bastante, abunda en ejemplos que contradicen la idea del aislamiento obligatorio. Claro, figuras que estaban metidas de lleno en los problemas sociales. Exacto. Lo que las fuentes definen aquí es el concepto de santidad encarnada. Es un término precioso. Santidad encarnada. Significa que no se trata de una espiritualidad etérea, despegada del suelo, que flota por encima de los problemas humanos. Al contrario, es una fe que se mancha las manos, que pisa el barro y que suda. Que trabaja. Que trabaja duro. El texto enumera explícitamente los escenarios donde se fragua esto. En la familia, en el trabajo diario, en las responsabilidades más prosaicas. En lavar los platos, en barrer. En todo eso. El objetivo, tal y como dictan las fuentes, es ir iluminando la vida cotidiana con el Evangelio. Francisca es el prototipo de esta idea, porque su púlpito no era un altar de mármol. No. Su púlpito era la crianza, las labores domésticas y el cuidado directo a los infectados, limpiando heridas en su propio salón. Convierte cosas que consideramos completamente profanas, monótonas o mundanas en materia sagrada. Es un cambio de visión brutal. Totalmente. Pero bueno, llegados a este punto, tenemos que hacernos la gran pregunta. Entonces, ¿qué significa todo esto? Ahí queríamos llegar. Porque estamos hablando de una mujer del siglo XV en una Roma asolada por la peste que quería ser monja y acabó en un matrimonio concertado. Suena a película. Todo suena a epopeya histórica lejanísima. Sin embargo, el documento dedica una sección entera y muy incisiva a trasladar toda esta reflexión a nuestra época. La sección se titula Actualización para hoy y busca interpelar a quienes están inmersos en sus propias rutinas modernas, el estrés laboral, los madrugones, las hipotecas. Las prisas de hoy en día. Y esa actualización para hoy es quizá la parte más desafiante de todo el documento, porque contiene un mensaje tremendamente radical para los estándares de nuestra sociedad actual. ¿Por qué lo dices? Porque vivimos en la era de la optimización, donde creemos que si algo no funciona, hay que cambiar de escenario. El texto es muy directo al plantear que la casa, el trabajo de oficina, la fábrica y las relaciones familiares de cualquier persona son, de hecho, el lugar exacto del encuentro con Dios o con la trascendencia. El lugar exacto. Sí. Ya no hace falta buscar escenarios exóticos, viajes espirituales al otro lado del mundo o retiros de silencio de 3 meses en un entorno natural. Claro, ataca directamente a esa fantasía tan moderna del lo dejo todo, me mudo al campo y empiezo de cero para encontrarme a mí mismo. Absolutamente. Y aquí es donde el texto nos regala la revelación principal, la frase más poderosa de todos estos apuntes. Dice, no necesitas cambiar de vida para comenzar un camino de santidad. ¡Qué fuerte! Es una idea que le da la vuelta a todo. Generalmente, cuando alguien busca una mejora personal profunda, asume que debe alterar drásticamente sus circunstancias externas. Cambiar de jefe, mudarse de ciudad, dejar a su pareja, cambiar de amigos. Todo eso. Pero el apunte nos dice que el cambio fundamental no es de entorno, sino de centro. De centro. Eso requiere un poco de asimilación. Me imagino a alguien que nos esté escuchando ahora mismo mientras está atrapado en un atasco interminable en la M30. Típico. Para ir a un trabajo que no le entusiasma lo más mínimo. O a alguien que lleva 3 noches sin dormir porque su hijo pequeño no para de llorar. Decirles que no necesitan cambiar de vida puede sonar a conformismo barato. Puede sonar provocador, sí. ¿Cómo se aterriza esta idea de cambiar el centro en ese tipo de realidades tan frustrantes del día a día? Es que el texto no propone un conformismo pasivo. La frase que sigue en el documento lo aclara de forma brillante. Dice, necesitas vivir tu vida con Dios en el centro. Vale. O dicho de otro modo, para aterrizarlo más, cambiar el eje sobre el que orbita todo tu día. Volvamos a los ejemplos que has puesto. La persona en el atasco. Sí. Si su centro es la eficiencia absoluta, el no perder el tiempo y llegar el primero, el atasco es un infierno, que genera una ira incontrolable. Te amarga la mañana. Pero si su centro cambia,
Si ve ese tiempo suspendido no como un obstáculo insalvable, sino como un espacio para la paciencia, para la reflexión o simplemente para la aceptación serena de lo que no puede controlar. Claro, la perspectiva es otra. La circunstancia externa, es decir, el atrasco, es exactamente la misma, pero la experiencia interna se ha transformado por completo. Y lo mismo con las noches sin dormir por la crianza. Ese es un ejemplo duro. Si el centro es el descanso personal ininterrumpido como derecho inalienable, el llanto del bebé es una tortura china. Una pesadilla. Si el centro es el amor oblativo, esa entrega al otro que defiende el texto, ese cansancio extremo se convierte en una expresión encarnada de ese amor. Es una resignificación total de la rutina. Entiendo perfectamente. O sea, se trata de seguir lidiando con el mismo trabajo de siempre, con los mismos compañeros de oficina difíciles, con las mismas facturas a fin de mes, pero operando desde un lugar interior completamente distinto. Ese es el secreto. A modo de resumen reflexivo, me parece una perspectiva fabulosa. Lo que Santa Francisca Romana nos demuestra, a través de estos apuntes que hemos estado desgranando hoy, es que no hace falta escapar de la rutina, ni huir de las obligaciones que a veces nos vienen impuestas para encontrar una vida plena y trascendente. Así es. Ella tomó una vida familiar que no había planeado en absoluto, en una ciudad que, como nos contabas, se caía a pedazos por la guerra y la enfermedad, y en lugar de esconderse a compadecerse de sí misma, transformó ese caos absoluto en un camino de altísima espiritualidad. Es la demostración palpable, histórica y documentada de que lo extraordinario puede y debe florecer en el terreno de lo más dolorosamente ordinario. Para anclar esta idea y no olvidarla, el documento nos ofrece en su conclusión un cierre verdaderamente contemplativo. Me encantan estos cierres. Las notas lo titulan Memorandum Itineris, que vendría a ser un recuerdo o una máxima para llevarse de viaje en nuestro día a día. Nos pide memorizar y rumiar una frase bellísima y profunda en latín. In quotidiano Deus latet. In quotidiano Deus latet. Sí. Y la traducción exacta que proporcionan los apuntes no podía ser más precisa y sugerente. En lo cotidiano, Dios se esconde. En lo cotidiano, Dios se esconde. ¡Qué barbaridad de frase! Es una invitación directa a afinar la mirada, a dejar de buscar grandes revelaciones en eventos espectaculares y empezar a prestar atención a las pequeñas grietas de la rutina diaria, al café de la mañana, a la conversación de ascensor, a la tarea mecánica del trabajo, porque es precisamente ahí donde reside el misterio. Y las notas terminaban con una petición, ¿verdad? Sí, el texto se despide con un ruego final muy sencillo. Santa Francisca Romana, enséñanos a encontrar a Dios en la vida diaria. Y esto plantea una cuestión importante, una pregunta que surge naturalmente de los textos, pero que interpela a cada uno de nosotros. A ver, disparemos esa pregunta final para dejar a todo el mundo pensando en casa o en el coche. Si aceptamos esta premisa como válida, si realmente llegamos a creer que lo trascendente, el propósito y lo extraordinario se esconden agazapados en la aparente monotonía de la rutina diaria. Sí. ¿Cuál es esa tarea ordinaria, repetitiva y quizás profundamente frustrante que tenemos que hacer hoy obligatoriamente, que en realidad podría ser nuestra mayor oportunidad de transformación personal si lográramos simplemente cambiar el centro desde el que la realizamos? Qué gran desafío para llevarnos puestos. Desde luego nos obliga a mirar nuestro propio martes o miércoles por la mañana con unos ojos completamente distintos. Bueno, nos despedimos por hoy de una manera muy cálida, agradeciendo enormemente el tiempo que han compartido con nosotros en este análisis a fondo. Ha sido un verdadero placer. Les invitamos a seguir buscando, con curiosidad y atención plena, las grandes historias y los significados inmensos que se esconden en las cosas más pequeñas y aparentemente insignificantes de sus propias jornadas. Hasta la próxima exploración. Hasta pronto.